Bienvenidos a Metanoia. Este es un podcast para repensar y desaprender. Para intentar volver a Jesús y al corazón de su evangelio. Un podcast donde vamos a renovar nuestra forma de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Buenas. Bienvenidos todos a otro martes más de Metanoia. Acá los saluda Nico. Espero que anden bien. Espero que hayan empezado la semana de la mejor manera. Por acá todo tranquilo. Bueno, tranquilo es una forma de decir. Estamos también bastante a full personalmente. También con muchas cosas. Arrancamos la cursada ya la semana pasada. Esta segunda mitad del año. Así que poniéndole toda la actitud. Pero bueno, nada, contentos, como le decíamos en el episodio anterior con Lucho, felices de poder volver a Metanoia, de volver con esta segunda temporada y de compartirles tantas cosas, ¿no? que venimos trabajando en el corazón, ¿no? Así que nada, felices de poder compartir este espacio con ustedes. Con respecto al episodio de hoy, seguramente más de uno leyendo el título se habrá dado una idea de qué voy a hablar más o menos o para dónde voy a encarar. Pero bueno, me gustaría empezar compartiéndoles. A mí hace unas semanas me tocó predicar en un seminario de vida, acá cerca de casa en realidad. Nos invitaron como Ministerio de Evangelización Cristo Rey, del cual yo formo parte. Y una de las prédicas, me la dejaron a mí, que era la prédica de pecado y salvación. Y bueno, yo básicamente lo que les compartí a esos hermanos era pensar el pecado. Vieron que la palabra pecado viene de amartía, que es errar al blanco. Y entonces yo lo primero que hice fue preguntarles cuál era para ellos la meta o el blanco de los cristianos. Entonces, respondieron varias cosas, pero nos pusimos de acuerdo en que el objetivo del cristiano es amar, ¿no? O sea, Dios nos propone una vida desde el amor, ¿no? Donde busquemos amar a los demás y también dejarnos amar por aquellos que nos acompañan. Lo acompañaba con el texto del Evangelio, ¿no? Donde a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante y Jesús contesta, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y demás. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Todo esto se resume en la ley y los profetas. Entonces, habiéndoles planteado esto, cuál era nuestro objetivo como cristianos, entonces el pecado es errar a ese objetivo o a esa meta. Entonces el pecado tiene que ver quizás con vivir lejos de ese amor, con una vida, podemos decir, contraria a ese amor. Todo lo que vaya en contra de ese amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos, lo podemos considerar como pecado, ¿no? Charlamos y demás. Y una de las cosas que les compartía, que me gustaría también compartírselas a ustedes, es que el Génesis nos habla, al principio, de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, no solamente que nosotros estamos preparados o mejor dicho, fuimos creados para entrar en diálogo con Él, con Dios, sino que también el hecho de que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Él también tiene que ver con que fuimos creados con la capacidad de amar, ¿sí? Que no la tiene ningún otro ser vivo, ¿sí? Somos los únicos en nuestra especie que tenemos esa capacidad de amar, ¿no? Y de dejarnos amar también. Entonces es algo muy interesante. Y charlábamos esto, así como Dios nos creó al principio y nos hizo capaces de amar a los demás y dejarnos amar, nacimos con esa capacidad, viene con nosotros, nos fue dada por Dios, regalada por Él. El pecado lo que viene a hacer justamente es podemos decir, a discapacitarnos, ¿no? Es decir, a atrofiarnos esa capacidad de amar a los demás, nos enferma esa capacidad y nos termina volviendo muchas veces en personas frías, ¿no? Nos daña, nos hiere esa capacidad. Entonces, uno lo nota generalmente en los vínculos y en las relaciones, ¿no? El pecado lo primero que hace es destruir, ¿no? Ese vínculo que tenemos con los demás. Por eso atenta contra la unión y contra la comunión, ¿no? entre las personas. Entonces charlábamos un poco de esto y les mencionaba justamente que la salvación
que Dios nos propone tiene que ver, o yo más que nada se los proponía desde el lado de que la salvación de Dios es una rehabilitación en el amor, ¿no? Es decir, Dios cuando nos ofrece, el Padre, cuando nos ofrece la salvación en Jesús, una de las cosas que nos ofrece es como una especie de rehabilitación en el amor, ¿no? Porque cuando uno conoce a Jesús, descubre de repente que uno puede abrazar, que uno puede, bueno, primero que todo descubrimos que somos amados por Dios, ¿no? Y ese descubrirnos amados nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra vida radicalmente, nuestras decisiones, bueno, nos afecta por completo, ¿no? Y tiene consecuencias sabernos amados por Él, ¿no? Eh, Porque no solamente pasa por sabernos amados, sino que también empezamos a amar a los demás, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Entonces, ven, yo les proponía esto, entender la salvación como parte de esto, ¿no? Es decir, Dios viene a sanar esa capacidad nuestra de amar, que muchas veces se enferma por el pecado, ¿no? Y yo les contaba a los hermanos que una de las cosas que más me impacta de los testimonios dentro de la iglesia es ver gente al principio, cuando viene por primera vez, que por ahí cero comunicación, cero todo, ¿no? Tipo, no quiere que se le acerque, no, son personas frías, personas que por ahí no les cuesta comunicarse. Y vos capaz que volvés dentro de unos años, esa persona se encontró con Jesús, bueno, pasaron cosas. Cuando vos volvés, encontrás personas radiantes, alegres, capaces capaz que llegás y te abrazas y vos decís, ¿qué le pasó a este flaco o a esta flaca? Bueno, pasó Dios en el medio, ¿no? Y ver cómo estas personas como que justamente se rehabilitan, ¿no? Es como que pareciera que vuelven a brillar, que se transforman, ¿no? Y, y yo lo veía por ese lado, ¿no? Así como muchas personas cuando tienen un accidente necesitan rehabilitación, en el caso de, por ejemplo, si tienen algún problema con las piernas, por ejemplo, el volver a aprender a caminar es como empezar de cero, ¿no? Yo creo que en el amor nos pasa exactamente lo mismo. El pecado muchas veces nos lastima ahí y la salvación de Dios, la gracia de Dios, lo que viene a hacer es justamente a sanar eso y a enseñarnos a amar, pero de una manera sana y de una manera plena, ¿no? Eh, ¿Y por qué les cuento esto? ¿Qué tienen que ver con el título? Dirán ustedes. Bueno, porque venía pensando en estos días, y si esto fue todo lo que yo les planteé a ellos, así como de manera resumida, y esto me llevaba a pensar a que si Dios nos ofrece, sí, está bien, Dios nos ofrece eso, está bien, pero ¿cuál es el lugar? O sea, ¿cuál es el lugar donde nosotros podemos decir Dios nos rehabilita o Dios nos ofrece la rehabilitación, ¿no? Y, y es la iglesia, o se supone que tiene que ser la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia como ese espacio, esa comunidad y esa familia donde Dios quiere ofrecernos esa rehabilitación, donde Dios quiere sanar nuestra capacidad de amar, donde Dios quiere sanar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Muchas veces nosotros también llegamos a la iglesia con con un montón de problemas, ¿no? Para relacionarnos con los otros. Muchas veces somos manipuladores, muchas veces tenemos la autoestima dañada y eso también nos hace herir a otros. ¿Ven? Entonces uno muchas veces llega con un montón de cosas en el corazón y sobre todo con problemas a la hora de vincularnos con otros. Y la iglesia es como ese espacio que Dios nos ofrece, esa comunidad y esa familia, donde Él quiere ofrecernos esa ayuda para que nosotros aprendamos a amar, ¿no? Ahora, si Dios nos ofrece ese lugar para enseñarnos a amar, se supone que, que aquellos que ya están tienen que servir así como de testimonio. No digo ejemplo, digo testimonio. Eh, Como testimonio, ¿no? Para aquellos que vienen por primera vez. Y tiene que ser como ese espacio donde otros puedan poner en práctica, ¿no? Eso que Jesús les propone. Eh, y saben que me estuve acordando de un video, porque, o sea, todas estas cosas en mi mente, ¿no? Mientras me venían estas ideas, me estuve acordando de un video que vi hace, hace un tiempo. No hace mucho. Seguramente lo vieron, que es el circo de la mariposa. Eh, el circo de la mariposa, sí. Y alerta spoiler, si no lo vieron al video, póngale pausa, vayan a verlo y después lo vuelven a escuchar al podcast. Es un corto, creo, dura 22 minutos, una cosa así.
Y la historia cuenta, o el corto, bueno, justamente de un circo, donde hay una persona que tiene amputado los brazos y las piernas, o sea, solamente tiene el torso y la cabeza, ¿no? Entonces es utilizado como una especie de fenómeno para un circo. Y claro, entonces todas las familias que van, tipo, lo ven, se burlan, le tiran cosas. Hasta que viene una familia, no, perdón, el dueño de un circo, digamos. Entonces muestra que el dueño del circo, cuando va a ver a este hombre, ahora no me acuerdo el nombre, pero, y lo ve, ¿no? Digamos, con sus discapacidades, eh, se acerca, o sea, ve cómo lo maltratan, ¿no? Cómo le tiran frutas, se burla, se ríen. Y él se acerca y le dice, eh, eres maravilloso, ¿no? Y claro, esta persona se lo toma como irónico, ¿no? A este comentario y le escupe la cara. Em, bueno, cuestión, pasa el corto y demás. Esta persona con estas discapacidades se termina uniendo al circo, ¿no? La historia va a seguir no voy a contar toda la historia, ¿no? Pero básicamente el mensaje es que dentro de este circo especial, el Circo de la Mariposa, está compuesto por personas que, podemos decir así, no tienen como un pasado muy, muy, muy feliz, ¿no? Personas que tuvieron problemas con el alcohol y con diferentes otras cosas, ¿no? Y el chiste es que estas personas fueron como reclutadas por el dueño del circo, justamente para unirse al circo, y lo que le propone el dueño es que utilicen, básicamente, todo eso que antes lo usaban para hacer mal las cosas, para hacerlas bien, ¿no? Para hacer reír a otros, en este caso, ¿no? Como es el caso de un circo. Entonces empiezan a pasar imágenes y uno ve, el que tengo así como fresco, es el de un hombre que tiene mucha fuerza. Entonces muestra como su pasado, y su pasado era que él se ponía borracho y empezaba a pelearse con todos. Y claro, con la fuerza que tenía le ganaba a todos, ¿no? Entonces era eso como un poco su pasado. Pero ahora ese hombre en el Circo de la Mariposa lo que hacía era hacer acrobacias, ¿no? Tipo sostenía a los bailarines, a los malabaristas. Entonces con esa fuerza que él tenía, él los mantenía mientras ellos hacían sus malabares y demás, ¿no? Y, y un poco la propuesta para este nuevo integrante es lo mismo, ¿no? Que él pueda utilizar eso que parece un problema, una discapacidad, algo que parece algo como para lamentarse, usarlo para un bien, transformarlo en una ventaja, ¿no? Y bueno, va a encontrar su lugar en el circo, les recomiendo que vean el corto. Solamente tomo ese ejemplo para llegar a este punto. Y me hacía pensar mucho en nuestra vida, ¿no? De iglesia y de comunidad, de nuestros grupos. eh, y qué importante sería que nosotros podamos tomar esta actitud de este circo, ¿no? O del dueño de este circo, ¿no? Que no solamente recibe a aquellos, entre comillas, fenómenos, sino que sale a buscar, podríamos decir que es un cazador de talentos, ¿no? Eh, Qué importante sería que no solamente recibamos a las personas que vienen, sino también salir a buscar a aquellos, como es el caso de este hombre, que aparentemente son como una especie de aberración, ¿no? Hay una frase que acá la tengo anotada, que es cuando lo presentaban a él, y es eh, que es una perversión de la naturaleza, el hombre, si es que se le puede llamar así, a quien al mismo Dios le dio la espalda, ¿no? Y pienso y me pregunto cuántos de esos hay ahí afuera, ¿no? Sin conocer a Jesús. Aquellos que justamente eh, piensan que Dios le dio la espalda. Por un montón de cosas, ¿no? No importa eso. Pero ¿cuántos ahí afuera también necesitan que nosotros vayamos a decirles que son maravillosos? Y puede ser que nos pase como al dueño del circo, que nos escupa en la cara. Y no hay que tomárselo personal, ¿no? Eh, el dueño del circo, cuando le escupe en la cara, eh, los que están atrás de él como que lo quieren defender y él lo frena y él se seca la cara y creo que le dice buenas tardes, ¿no? Pero se lo dice bien, ¿no? Con una sonrisa, porque creo que entiende que no es personal,
¿no? Que lo hace porque está lastimado, porque está dañado, porque hay algo dentro de él que no está funcionando, ¿no? De esa persona. Y, y creo que nosotros tendremos mucho que aprender, ¿no? Qué lindo, qué hermoso sería que podamos asumir el desafío de ser la iglesia de la mariposa, ¿no? Un poco jugando con las palabras, eh, que podamos salir a los caminos a buscar a esas personas, ¿no? Y que puedan encontrar justamente en nosotros eh, ese lugar donde puedan transformar todas aquellas cosas que, que quizás en algún momento fueron un defecto, pero que Dios los puede transformar evidentemente en algo bueno, ¿no? Incluso en un ministerio para bendecir a otros. Y sobre todo, el domingo fue día de votaciones, ¿no? Y hay un clima raro en Argentina, hay un clima, no sé, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, mucha ansiedad, demasiada. Y pensaba en eso, o sea, cuánta gente, cuántas personas, cuántos somos los que pasamos por eso, ¿no? Pero qué desesperante pasar por todo eso sin Jesús, ¿no? Eh, Miedo, terror al futuro y a lo que pueda pasar. Eh, bueno, como iglesia tenemos que ser, más que nunca tenemos que abrir nuestras puertas para ser un lugar de refugio, seguro en estos tiempos. Confiamos en que Dios camina con nosotros, ¿no? Que nunca nos suelta la mano, no lo va a hacer, independientemente de quién asuma el poder. Eh, pero que como iglesia, que nuestros grupos de oración podamos asumir más que nunca este desafío, ¿no? Para todos aquellos que están, que se sienten como caminando en la arena, ¿no? O como perdidos, confundidos, con miedos, con incertidumbre, sumarlos a esta barca, que es la que Jesús nos dio. Y es un poco la propuesta de este episodio. Eh, sé que va a ser corto, creo que no hablé tanto. Y es eso lo que hoy le querías compartir, ¿no? Proponerles, yo no sé si todos los que me escuchan participan de un grupo, pero bueno, donde sea que estén, incluso en su propia familia, esa es la primera iglesia, ahí donde estén, que pueda ser un hogar, eh, que pueda ser un lugar donde donde Dios los pueda rehabilitar en el amor. Un lugar seguro donde puedan dejar también que Dios transforme esos defectos en algo maravilloso, ¿no? Creerle a Dios. Esas dos cosas sería el mensaje de hoy. Me gustaría que les quede ahí como en el corazón, ¿no? Lugar, que sean lugar para rehabilitarse en el amor y que el espacio que comparten con otros también sirva para que otros crezcan, ¿no? Y cambien de esta mentalidad de sentirse monstruos a descubrir que son maravillosos a los ojos de Dios, ¿no? Así que nada, gracias por acompañarme en otro episodio de Metanoia. Y bueno, será hasta la semana próxima que les va a tocar escucharlo, Lucho. Así que nada, les mando un abrazo fuerte y espero que terminen su semana de la mejor manera. Estamos ahí en oración. Recuerden siempre que metanoia es renovar nuestra forma de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Abrazo grande, gente.